Es difícil sacar puntos positivos cuando el mercado cae a plomo, cuando la incertidumbre es brutal y cuando no se saben bien qué soluciones tomar tras el anuncio de los aranceles en Estados Unidos al resto del mundo. Es una crisis financiera bursátil. Llevamos 2-3 días de caídas a plomo en las bolsas. Como digo, es muy difícil de digerir. Caídas en los índices principales del 5, del 6%. Hoy es lunes 7 de abril de 2025. Está cayendo a plomo Europa, España, Asia. Ya ha caído. El viernes, jueves, cayó Estados Unidos. Todo, Europa, Asia, todas las bolsas han caído a plomo y con mucha incertidumbre sin saber por dónde van a caminar los países, las economías, qué soluciones tomar y cómo va a afectar, en qué medida va a afectar esta imposición de aranceles de Estados Unidos al resto del mundo. Se entiende y se sabe que va a haber consecuencias dramáticas para algunas empresas y se van a provocar situaciones de mucha tensión económica en algunas regiones y en algunos países del mundo. Yo tengo aquí un libro, El Crack del 29. Este libro lo tengo aquí por algo, porque me gustó mucho. Lo leí yo creo un poco pasada la crisis financiera, bursátil, cuando estalló la burbuja tecnológica, la burbuja del año 2000. Yo empecé a trabajar en el año 2000, en marzo del año 2000, en el pico de los mercados. Y todo era felicidad, todo subía. Daba igual donde invirtieras, que todo subía, pero cuando yo empecé a trabajar, en marzo del 2000, todo empezó a caer. Se vieron, bueno, caídas, ya sabéis, extremadamente importantes. La cuestión es que luego vino otra crisis muy importante, que es la de 2007-2008 financiera. Yo estaba trabajando en un banco, un gran banco europeo, que quebró. En este documento fui recopilando titulares. Por ejemplo, en julio de 2007, Bear Stearns anuncia la quiebra de 2 hedge funds por las pérdidas de subprime. Ahí empezó todo a revolotearse, 2007-2008. Bueno, aquí, como digo, hay muchísimos titulares que iba día a día saliendo unas noticias dramáticas con quiebras de bancos y del sistema financiero tambaleándose. Como digo, es difícil sacar conclusiones y puntos positivos en esta crisis que estamos viviendo en estos días. Pongo el libro bien, pero las hay puntos positivos. Hay puntos positivos. A nivel de mercado, bueno, vamos a centrarnos en los niveles de los mercados de valores. Y por ejemplo, si os pongo lo que hizo el S&P entre agosto, septiembre, octubre de 2007 a febrero de 2009, que es más o menos donde tocó el pico, donde tocó la parte baja. A ver si es esta parte del gráfico. Es esto que veis aquí, el S&P, por dar un índice importante y reconocido a nivel mundial. Bueno, pues cotizaba por aquí, por 1500 y bajó a 740 por ahí. Cayó más del 50%, una caída del 50% del S&P en tan solo un año y medio. Ahora estamos viendo caídas del 20, del 30% en lo que llevamos de año. Y son duras de digerir, perdonar. Las caídas que estamos viendo es aquí. Estas. Caídas del 15, 20, 25% de los principales índices del S&P también, y es duro de digerir. La cuestión es, como siempre, nos vamos a, de alguna manera, a consolar porque en otras crisis fueron oportunidades y esta va a ser lo mismo. Bueno, pues de alguna manera sí. El largo plazo es fundamental. El analizar las compañías es fundamental. El saber que vienen estos bandazos es fundamental. El saber que vas a invertir y perder dinero en algunas de tus inversiones es fundamental. Pero sin duda las oportunidades surgen en estas crisis. Recordando la crisis financiera de 2007-2008, que creo que fue una de las crisis más importantes y más duras
de digerir, hice un informe que podéis ver aquí y en el que, bueno, pues os quiero ir comentando un poco qué es lo que ocurrió en esa crisis. Empezó en julio de 2007, cuando Bear Stearns, como he comentado antes, anuncia la quiebra de dos de sus hedge funds por pérdidas vinculadas a las hipotecas subprime. Ahí empezó todo a dar señales preocupantes. Vino la escalada global en 2007, se empezaron a nacionalizar entidades y a verse bancarrotas, quiebras de entidades muy conocidas y muy significativas en el panorama financiero y económico mundial. Algunas de las quiebras iniciales pues fueron America Home Mortgage, Ameriquest. Empezaron las primeras inyecciones de liquidez por parte de los grandes bancos centrales, la Fed, el BCE, el Banco de Japón. De repente, BNP Paribas suspende fondos ligados a las hipotecas subprime. El pánico comienza a contagiarse en todo el sistema financiero y en 2008 ya viene, bueno, el gran colapso. Lehman Brothers solicita la bancarrota. Es que, ojo con lo que estamos viendo ahí, que fueron años y movimientos tan preocupantes que todo se tambaleaba. Ahora, esta crisis es importante, la arancelaria, no me sale, arancelaria, bien dicho, espero, que va a traer consecuencias duras y duras de digerir. Y también, como he comentado en algún que otro, bueno, post, red social, también creo que el equipo del presidente de Estados Unidos, evidentemente de Donald Trump, tiene todo atado. No sabe lo que va a ocurrir con ciertas medidas, pero sabe que si ocurre un escenario A, un escenario B, un escenario C, va a tomar medidas. Depende de cómo respondan los mercados, los países. Bueno, van a tomar medidas al respecto. Yo creo que ha sido una especie de mover el tablero, que todas las fichas se muevan, se caigan, que todo se descoloque y preguntar, oye, ¿empezamos a jugar o volvemos al sistema ya como estábamos hace una semana? Ponemos las fichas en su sitio, sabemos dónde están colocadas. Bueno, yo creo que muchos van a decir, bueno, venga, vamos a empezar a jugar. No lo sé, no lo sé. A ver, son opiniones. Como estaba comentando, bueno, Lehman Brothers empieza ya la gran crisis financiera cuando solicita la bancarrota. Después viene Merrill Lynch, que es comprada por Bank of America. Merrill Lynch, comprada por Bank of America porque se iba a pique. AIG, otra gran aseguradora, rescatada con 85.000 millones por la Fed para evitar su quiebra. Luego la Fed transforma a Goldman Sachs y Morgan Stanley en bancos comerciales, marcando el fin de la banca de inversión tradicional. Y bueno, empieza el efecto dominó. Como digo, aquí hay tantas cosas que pasaron en esos 2 años, 2007 y 2008, que creo que son crisis muy a tener en cuenta y que yo creo que no estamos ahí. Yo creo que no estamos ahí. ¿Estamos en algo importante? Sí, pero no estamos ahí. ¿Se superó esa crisis? Sí. ¿Se superaron otras crisis como la que os pongo del crack del 29? También. ¿Que vienen años duros? También. ¿Que hay que saber cómo aguantar, cómo trabajarlo, qué hacer? Sí. Pero que serán unos meses, unas semanas, un año, 2, 3, duros, pero que no quita para, sobre todo en los mercados bursátiles, encontrar grandísimas oportunidades. Sigo con el tema de la crisis de 2007-2008. Estamos en 2008, todo lo que he comentado. Luego viene Freddie Mac, Fannie Mae, Citigroup y JP Morgan, que presentan pérdidas históricas. De grandes bancos, grandes instituciones financieras presentando unos resultados excepcionales, crecimientos, ganan dinero casi por castigo, ya todo se tambalea. Washington Mutual, el mayor banco en caer en la historia de Estados Unidos, es adquirido por JP Morgan. Ojo con lo que estamos oyendo o lo que estoy contando a nivel de los titulares que fui sacando durante esa crisis financiera, que como digo, yo estaba trabajando en un banco, estábamos flipando de lo que ocurría a todo el mundo
las cotizaciones caían y caían y caían. Llegó a caer el S&P un 50% en año y medio. Ojito. Luego vienen respuestas internacionales, aprueban planes de rescates multimillonarios, Estados Unidos con el plan Paulson, inyecciones a Citigroup, Wells Fargo, etcétera. Europa, pues con Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido y otros nacionalizan bancos y lanzan fondos de liquidez. Todo esto era, como digo, yo creo una de las crisis más dramáticas por la incertidumbre y por cómo iba a quedar el mundo tras una crisis financiera que cuando hay una crisis financiera de instituciones financieras, ahí sí que todo se tambalea. La cumbre del G20, se intenta hacer una coordinación global para intentar sacar el mundo hacia adelante. Final de 2008, pues vienen ya consecuencias y reestructuración, el desempleo masivo comienza. Ahora no estamos en esa situación, sobre todo en Estados Unidos, que puede venir un desempleo importante. Veremos en 6 meses, un año. Todo se va a tambalear y la incertidumbre es brutal. Pero veremos las cifras de dentro de 6 meses, un año, que es donde veremos los efectos de lo que está pasando hoy, los efectos económicos de lo que está pasando hoy. Que yo creo que no van a ser tan dramáticos, sí, a nivel de inflación y a ciertos niveles, y ciertas empresas van a vivir momentos muy dramáticos y va a haber quiebras, creo, importantes, pero va a ser una crisis dura, para entenderme, yo creo que corta y que saldremos bien, pero veremos. En el mercado de la automotriz estadounidense, en quiebra, de la automoción, General Motors, Chrysler y Ford solicitan rescates. General Motors, Chrysler y Ford solicitan rescates. Encima llegan fraudes financieros multimillonarios, como el escandalísimo de Madoff, de la gestora de Madoff, con 50.000 millones esfumados. Claro, cuando vienen los malos momentos, aquí ya poco hay que rascar a nivel de seguir engañando a gente, y hay veces que empiezan a pedir dinero a instituciones, no lo hay, o salen ciertas prácticas malas y escándalos financieros que realmente, ayudan a agravar aún más la crisis. Obama es elegido presidente y promete el mayor plan de inversión en infraestructuras desde los años 50, y luego a nivel macro, pues Estados Unidos entra en recesión oficialmente, Europa también. Las bolsas sufren las mayores caídas desde la Gran Depresión, el petróleo cae de 147 a $67 por barril, reflejándose el colapso de la demanda, y se producen una ola de nacionalizaciones, fusiones y transformaciones estructurales del sistema financiero. Esa crisis fue, como digo, muy dura. No creo que estemos ahí. Y si se salió de esa, se va a salir de esta. Como digo, es difícil sacar cosas positivas. En las caídas, si invertimos 10 empresas, yo creo que tenemos que saber que una o dos nos pueden salir mal, una, dos o tres. Si inviertes en 10 buenas empresas hoy, creo que el resultado a largo plazo, a 2, 3, 4 años, va a ser muy bueno. Hay que aguantar este tirón. Psicológicamente, sobre todo, es muy importante aguantar estos tirones, estos revolcones, estos bandazos de las bolsas, pero hay empresas muy buenas. Y en microcaps, sobre todo, yo creo que nosotros, los que estamos aquí en este universo de las microcaps, yo creo que hay joyas, grandísimas joyas, y luego tenemos otras empresas medianas y grandes y muy grandes, que también estas caídas en bolsa van a dar oportunidades muy importantes. Como digo, es difícil sacar algo positivo. Mucha gente dirá, sí, tú compra hoy. Me dirán a mí, sí, tú, Juan, compra hoy, 7 de abril de 2025, que dentro de 10 días tendrás un 20 o un 30% menos. Bueno, en la crisis también de la pandemia, cuando estábamos encerrados en casa, también compramos nosotros, yo, y a los 2, 3, 5 días estaban un 15, un 20, un 30% por debajo esas acciones. ¿Qué pasó? A los 3 meses, 6 meses, no mucho más, no 3, 4, 7 años, 10 años. A los 3, 6 meses ya estaban un 30, un 50, un 100%, un 200%. Las acciones, algunas por encima de los precios que estabas comprando, y que a la semana estaban un 20 o un 30% por debajo. Y podías decir, oye, sí, espero es que compre un 20, un 30, un 40% por debajo. Bueno,
Esto era lo que quería decir. Quería poneros esto. Si queréis este documento y estos titulares, os dejaré estos documentos, o este documento al informe y otros dos que hice. Bueno, a ver, os pongo lo que os voy a dejar es este informe. A ver, este informe, aquí lo tenéis. Este informe, si te apuntas a juanst.com, este informe y los titulares que veis aquí, los dos documentos, a ver si os lo pongo, estos dos documentos, aquí, bueno, vienen muchísimos titulares de lo que iba pasando. Os lo dejo en juanst.com, te apuntas y directamente te llegan más documentos, pero estos dos también te llegarán. Bueno, seguimos. Fuerza de ánimo. No queda otra.